El caso de esta noche es la carta de William, quien me escribe muy preocupado por su sobrino Julio. Y en la carta él me cuestiona, o se cuestiona a sí mismo y le cuestiona a Dios. Si un sobrino como Julio, su sobrino tal vez preferido o muy bien ponderado y amado, algún día verá cumplido lo que un día Dios le prometió y que él fue testigo de esa promesa. William se cuestiona si con una sentencia de 30 años su sobrino Julio saldrá algún día de la cárcel y podrá ver realizado aquella promesa o el sueño que Dios un día le habló que él cumpliría. Pues fíjate, hoy yo entrevisto a dos jóvenes que sus historias de éxito confirman que la cárcel no es la sentencia final. Por eso entrevisto ahora, en esta primera parte, a Edgar Pomales. Edgar, bendiciones, qué bueno que estás aquí. Doctor, bendiciones, lo bendecimos y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en este programa que sabemos que será de bendición a todo aquel que lo escuche, y especialmente a ti, Julio. Si ves este programa, será de bendición para tu vida. Oye, Edgar, conozco a tus padres, a Ani y a Oscar. Te recuerdo de bien pequeñito, de niño. Yo fui pastor en Guayama para el año 96-97. Tuve la bendición de ser pastor de tus padres y bueno, han pasado bastantes años desde entonces, ¿no? Y yo quiero comenzar hablando un poquito sobre esto. Ustedes son de familia, tu mamá Ani, tu papá Oscar, y ustedes son tres. Digo que son porque siempre serán tres. Tú y dos hermanos. Estos son Oscar y Omar. Y Omar, y dos hermanas más. Y hay dos hermanas más. Sí. Interesantemente, de un hogar cristiano, de un hogar con fundamentos, con principios, con valores. Pero vamos a hablar un poquito de tu vida. Una niñez, una juventud temprana que desencadenó en qué cosas, Edgar. Vamos a hablar qué te pasó. En mi juventud empiezo a tener relaciones en un proyecto, un caserío como se conoce en Puerto Rico. Comenzamos con el trasiego de drogas. En mi mente, lo que yo anhelaba en mi corazón era tanta la rebeldía que yo lo que quería hacer era un hombre de poder, tener mucho dinero y controlar, porque en el ámbito de la calle en el cual yo me crío, lo único que tiene valor es que tú puedas tener una posición que los demás puedan verte. La hombría, desde temprana edad mi hermano cae a la prisión con tan solo 14 años de edad. El mayor de ellos. El mayor. Oscar. En adicción. El menor a los 14 años de edad ya estaba en una prisión. A los 15 años de edad matan a mi mejor amigo con un balazo por la espalda, un oficial. Y todo eso va causando en mi corazón lo que ya yo conozco, que es lo que no conocemos en la calle, cómo nosotros podemos salir hacia adelante con lo que hay en el momento. Y en ese momento empieza a crecer el orgullo en mi vida. El orgullo era a tal grado en mi vida que yo me olvidé de la promesa que Dios había hecho a través de mis padres. Yo lo que necesitaba en mi corazón era poder saciar lo que en la calle yo quería vivir. ¿Qué era lo que yo quería vivir? Yo quería poder tener muchos contactos, muchas relaciones para poder vender mucha droga. Y te hablo con todo mi corazón. Yo quería ser el bichote del caserío. Yo quería ver que las mujeres pudieran saber que nosotros teníamos dinero y control para que ellas pudieran entender que nosotros éramos los del momento. Y yo sé que hoy hay muchos jóvenes que quieren ser como lo fui yo en un tiempo. Jóvenes que tienen rebeldía en su corazón. Jóvenes que aunque han vivido tiempos buenos, nunca se olvidan de que en la calle lo que le prometen no es real. Pero en mi mundo, en mi juventud, todo lo que yo abrazaba y acariciaba era poder tener el control y poder tener mucho dinero para poder decir, somos como el cartel de Cali. Fíjate, Edgar, hay algo bien interesante y es el asunto de cómo se pierde el enfoque de que tú puedas comprender que la identidad uno no la devenga de lo que uno hace, sino de lo que uno es. Si tú te desenfocas a temprana edad, en tus tiempos de pubertad, 10, 11, 12 años, y comienza la adolescencia 13, 14 y 15, y te desenfocas creyendo que tú eres lo que haces, que tú eres lo que tienes, y no que tú eres lo que eres,
pasan las cosas que tú estás diciendo. Te desenfocaste, el dinero, el poder, los issues de control, también el poder impresionar a las personas que te rodean para creer que tú eres una persona de alto valor y de alto posicionamiento, es lo que te lleva a hacer lo que te pasó. Estableciste relaciones donde formaste alguna familia a temprana edad, eres papá, hiciste hijos tempranito en el camino o no. Sí, a los 21 años de edad fui padre. Me casé legalmente. Sí. Tuve una relación con la que era mi esposa, por la gracia y la misericordia del Señor. Y entre todo ese caminar que estuve en la calle, tuve varias relaciones, pero gracias no tuve hijos con ella. Ok, con ella sí tuviste. Con ella tienes sí una hija tengo una hija. que pues en este momento ya tiene ¿qué edad? Tiene 9 años y 7 meses. Tiene casi 10 años. Ok. En ese entonces, desenfocado tras tus cosas propias, tu mundo creado, distorsionado totalmente, cometiste diferentes actos que te llevaron, desencadenaron en problemas legales, cárcel, sentencia, juicio. ¿Hubo eso? Sí. Hubo el 5 de mayo. ¿De qué año? Del 2005. Hay una redada federal en el área sur de Guayama, en el cual yo estoy involucrado en ella. De hecho, mencionaste tus trabajos en un residencial en Guayama y varios. Yo viví en Guayama como pastor, que fui en Guayama, de la primera iglesia bautista de Guayama. ¿De cuál de todos? Porque yo conozco bien la barriada Borinquen, conozco bien a Carioca, porque yo viví en la urbanización Carioca, detrás estaba el residencial Carioca, está todavía, estaba también el residencial Calimano. ¿De todos ellos, dónde? Pues me establezco en el Fernando Calimano. Ah, muy bien. Ahí es donde empiezan mis travesuras, ahí es donde empieza el ego de poder crecer con tan solo 19 años y esta estatura que tengo. El enemigo me dio la oportunidad, como digo yo, de poder ser el bichote del caserío. Okay. En ese momento empiezo a ver dinero, empiezo a ver cómo yo puedo hacer contacto donde lo que yo estoy proyectando pueda crecer. Yo te digo la verdad, doctor, cuando uno está en ese mundo, es tanto la maldad que uno tiene en su corazón que lo único que uno piensa es en poder lograr sus propios propósitos, sin importar quién estén a su lado. ¿Esa vida te llevó a alguna sentencia? Me lleva a una sentencia de 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. ¿Delitos estatales o federales? Federales. Federal. Es un asunto federal. ¿Qué tiene que ver con armas y drogas o muertes? La conspiración es específicamente por trasiego de drogas. Trasiego de drogas. Ok. Pero ustedes también siempre están con armas en los bolsillos. ¿Había armas también en el asunto o no se te pudo probar nada de armas? No se pudo probar nada de armas en el estado federal como tal. Okay. Pero sí en el trasiego de drogas es lógico. Nadie puede andar en el trasiego de drogas si no tiene armas para poder defenderse. ¿Qué seguridad y qué poder te da un arma, Edgar? ¿Alguno? Yo te digo la realidad y te voy a hablar con sinceridad. No te asegura nada. Solamente comprueba tu cobardía. Bueno, eso me imagino que lo entiendes ahora tú, pero en aquel momento, en cierto sentido, te hace sentir seguro, protegido y cuidado. Te sentencian. ¿Y a dónde vas a cumplir? ¿Cumples en la Federal de Puerto Rico? Me sentencian en el estado de Puerto Rico a una sentencia de 130 meses. Voy a juicio. Quiero que entiendan esta parte. Cuando yo voy a juicio, es un proceso bien difícil. Yo casi me desmayo. Se trata de mi vida. Yo estaba enfrentando 10 años a vida. Cuando tú te vas en un proceso legal en el federal y tú te vas a juicio, tú te estás exponiendo a sentencias mucho más largas, ya que tú no te declaras culpable delante del Estado. Cuando paso por ese proceso, doctor, fue una presión tan grande porque yo tengo a mi hija recién nacida. Tengo una familia y yo digo, Dios mío, ahora yo voy a pasar todos mis años de juventud en una prisión, sin esperanza en mi mente humana, porque la frustración es tan grande cuando tú te encuentras enfrentando 10 años a vida, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Si yo voy a morir en una prisión, entonces ¿de qué sentido tiene mi vida? Si nunca más voy a poder dormir con una mujer, si nunca más voy a poder abrazar a mis hijos. Y esa era la preocupación que arrondaba mi corazón. Fue tanta la angustia que en cierto momento yo no podía casi literalmente ni hablar.
Pero llegó la sentencia. Te sentencian y tienes que comenzar a cumplir en Puerto Rico. ¿Cumples en Puerto Rico y dónde más? Cumplo en Texas, voy a la Florida y también voy al estado de Carolina del Sur. Ok, en diferentes lugares. Hay lo que lugares. se conoce como este proceso de la rotación que se da para que entonces tú puedas cumplir ese tiempo que te asignan. Son 10 años literales. De esos 10 años, ¿cuántos cumples adentro? Hice 8 años y 2 meses en la prisión. Adentro. Adentro. Ok. ¿Es un infierno la cárcel, como dice mucha gente, o es un paraíso color de rosa? Yo te diría dos cosas, Jaime. Estar en un hospital, la muerte, y tercero, estar en una prisión. Es una vida que si tú no sabes controlarte allá adentro, lo que vas a vivir es un puro infierno, donde está toda la maldad, donde está el odio en el corazón de las personas, porque no es una vida normal. Tú sabes lo que es tú levantarte y admirar aunque sea la sonrisa de tu hijo o de un niño y no tenerlo, y tener que levantarte con un hombre que lo único que está diciendo son maldiciones. Allí lo que se vive es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de las personas: odio, homosexualidad, rencor, y sobre todas las cosas reina algo bien profundo y se llama sed de venganza. Pues se puede resumir que es casi un infierno terrenal. Eso es así. La vida de Edgar Pomales, sentenciado a 10 años de cárcel, cumpliendo 8 años y 2 meses, definitivamente que no es nada fácil. Edgar Pomales y Eduardo Pagán. La cárcel no es la sentencia final. Aun cuando ustedes fueron sentenciados por sus delitos a nivel de la federal y tuvieron que cumplir allá adentro, Edgar, 8 años y tú 14, todo termina en la cárcel, aun cuando se vive un infierno. Yo necesito que ustedes me cuenten, primero Edgar y después tú, Edward, qué pasó con sus vidas allá adentro. Edgar. Termina mi vida de delincuencia y comienza mi vida con Cristo. ¿Qué te pasó allí adentro? Ese 5 de mayo del 2005, yo decido tomar la decisión firme de poder seguir a Cristo Jesús. Desde ese momento mi vida es transformada, pero de una forma tan instantánea que yo pego a tener una sed y una hambre por Cristo, por su palabra. Comienza a surgir que el Espíritu de Dios empieza a hablarme en la noche, comienza a darme fortaleza. Yo empiezo a ver que termino una etapa en mi vida y comienzo una etapa nueva. Empiezo a recordar la promesa que el Señor me había hecho cuando era niño. Ajá. Te he llamado. Yo tenía un destino y yo sabía que yo iba a ser un líder dentro de las cosas del ministerio, pero nunca pude afirmarme hasta que caigo en la prisión. El Señor empieza a revelarme a mi corazón personalmente: el llamado que tú tienes no ha muerto, las lágrimas que tu madre ha derramado no han caído en tierra. Empiezo a recordar cuando era niño, todo lo que mis padres me enseñaron, los principios, cómo yo vivía cuando le pertenecía a Él. Ahora comienzo a entender que lo que Dios me llevó a la prisión no era para mi destrucción, sino que era para comenzar una nueva dimensión para con mi vida. Eduardo, ¿tuviste una conversión, un encuentro personal con Dios genuino dentro de la cárcel? Seguro que sí, un impacto, algo impactante, a la misma manera que él, que el hermano Edgar. Yo también fui una persona que profetizaron cuando yo tenía 8 años que yo iba a ser un predicador y que iba a predicar en las multitudes. Y esa palabra se vino a cumplir en ese momento, porque cuando yo caí en ese lugar, ya que había experimentado otras sentencias anteriores, el Señor me dice: te traje al lugar donde tú me dejaste. Y ahí empieza el impacto en mi vida, que yo caigo de rodillas diciéndole: Señor, ya yo no voy a correr más nada, ya yo no voy a pelear contigo. Y el Señor me dice: si tú tan siquiera me dejas formar mi hijo en ti, tú nunca vas a volver a ser el mismo. Y el Señor cumplió esa palabra. ¿Te rendiste a Jesús? Me rendí a Jesús, y desde ese momento decidí no virar para atrás, y el hombre que yo era, ahí también murió. Y entonces también nació esa persona el cual Jesucristo destinó o predestinó desde antes de la fundación del mundo. El nuevo Eduardo, el nuevo Edgar nace en la cárcel. Eso es correcto. En un encuentro con Dios, en una reconciliación con la fe, la salvación en Cristo, pero también en el cumplimiento de aquellas palabras que habían sido desatadas, profetizadas, declaradas sobre sus vidas cuando eran niños.
Entonces, necesito hablar con ustedes porque como William, un tío preocupado por su sobrino Julio, piensa que la sentencia de 30 años destruye, aparta, separa, no le ve futuro al cumplimiento profético de un sueño, de una palabra que fue desatada sobre la vida de su sobrino, ustedes me están diciendo que no hay que salir de la cárcel para uno ser libre, que no hay que esperar a cumplir la sentencia para uno comenzar a ver la liberación. Y eso es algo extraordinario, porque entonces en las cárceles se dice que pasan un montón de cosas negativas con los grupos, con las pandillas, con los sectores que se forman, pero también ustedes me están hablando de cosas buenas que pasan en la cárcel, cosas buenas. ¿En qué se convirtieron ustedes en la cárcel? Eduardo primero y después Edgar. Nos convertimos en líderes, pero líderes para Cristo. Ahora antes influenciábamos a las personas, por lo menos en mi caso, yo antes influenciaba a las personas con engaño y con mentira para hacerle creer que los amaba, pero para utilizarlo para mis conveniencias. Y terminaba destruyendo esas vidas, doctor Galarza. Pero ahora, en esta transformación paso a ser un líder que ahora lo que influyo y lo que transmito a las personas es vida. Es vida y dándole esperanza de que hay otra forma de vivir, que hay oportunidades. Y aún ahí en la prisión, las vidas eran impactadas porque yo era un milagro. Ellos veían de que yo tenía una reputación en el cual no se podía, ¿cómo se dice? No se podía. Sí, no podían venir a negar, jugar contigo. Exacto, no podían venir a jugar contigo. No podían negar de que ese individuo sí. ahora predica la palabra de Dios, ahora imparte nuevas formas, nuevas estrategias para que tú llegues a los caminos del Señor y puedas ser transformado. Eduardo, de haber sido un líder en los Latin Kings, de haber seguido los pasos de tu padre y haber adoptado esa influencia, hubo quien te discipuló allí adentro, quien te enseñó ese ABC del Evangelio y formó el líder que hoy eres y que fuiste allá adentro. Lo hubo. Seguro que sí, doctor Galarza. ¿Recuerdas nombres de personas? Seguro que sí. La persona que Dios puso como autoridad para yo estar debajo de él y ser impactado con una palabra transformadora fue el que aún ahora, bueno, vive todavía, el apóstol Adolfo Martínez. Adolfo Martínez influenció tu vida allí. Eso es correcto. Edgar, ¿esa conversión también te convirtió en un líder dentro de la cárcel? Eso es así. Comienzo a tener experiencias con el Señor, comienzo a discipularme. A los 4 años de estar en la prisión, ya yo entendía mi llamado, pero dice su palabra que todo aquello que nace comienza con una semilla. La semilla ahora empieza a crecer en mí. Y ya cuando yo a los 4 años de estar encarcelado, entonces Dios me llama al pastorado, porque allí hay un orden que seguir. Allí se sigue la palabra del Señor. Entonces empiezo a comenzar a impartir lo que Dios había impartido en mi vida. Sí tuve padres espirituales, al cual agradezco, al que los amo, Domingo Campos, a mi hermano que lo amo con todo mi corazón. Fueron hombres que sacaron de su tiempo para impartir en mí la semilla que hoy en día está dando fruto. Allí adentro. Allí adentro. Ok. Eduardo, igual que Edgar, tú tuviste que cumplir en diferentes estados tu sentencia. Eso es correcto. Porque él mencionó lugares como Texas, Carolina del Sur, Florida, Puerto Rico. ¿Qué otros lugares tuviste que ser movido? Bueno, yo empecé en el estado de Massachusetts y después fui movido al estado de Rhode Island. Después fui movido al estado de Nueva York, a lo que le llaman Upstate New York. Y después terminé en el estado de Pensilvania. Oh, wow, también hay la rotación igual. Se interrumpía ese proceso, el hecho de que fueran movidos de estados en estados por las cárceles federales, les interrumpió el proceso de formación de discipulado y de liderazgo espiritual transformativo nuevo en el que ustedes estaban metidos. No. No. No, lo que hizo fue expandirlo y avanzarlo. Porque en ese ambiente donde nosotros nos encontramos, aunque es limitado, no, es lo mismo que pasaba afuera, pasaba adentro, doctor Galarza. Me explico.
Me explico, cuando nosotros fuimos establecidos y discipulados, también fuimos comisionados y enviados. Y cuando llegó el momento de partir de un lugar al otro, era como cuando Pablo iba de un lugar a otro también esparciendo el evangelio. Nosotros íbamos impactando vidas, discipulando personas para que pudieran encontrar la identidad en Cristo y pudieran ser transformados, doctor Galarza, y implantando y estableciendo iglesias, porque en muchos sitios donde llegábamos las iglesias hispanas no estaban. Dentro de la comunidad de presos. Dentro de la comunidad de presos. Edgar, ¿pudiste ver cumplido ese propósito de Dios en tu vida y tú alcanzar el desarrollo de ese líder que ya había sido sembrado en ti desde la niñez, al igual que en Eduardo? Eso es así. Me conmueve en mi corazón porque en el proceso uno siempre ve una palabra y Dios te da una palabra, pero nunca te muestra el proceso. Hoy mucha gente está viendo la gloria que nosotros estamos viviendo en el sentido ministerial. Gracias al Señor nos pudimos mantener fieles en no poco y Dios nos está poniendo en no mucho. Hoy estamos llegando a este medio, no por una palabra que nosotros, un deseo de nosotros, sino porque Dios puso en nosotros un querer, comer, hacer. Yo quiero decirle más que todas las cosas, doctor, que cuando Dios deposita una palabra en ti, no importa lo que tú estés pasando o la confusión en cual tú estés viviendo en tu corazón, todo obra para bien al que le ama al Señor. La gracia del Señor estuvo con mi vida tan poderosamente que en cada lugar que yo iba, yo podía entender que no era un proceso de un sistema, sino que era un proceso ordenado por Dios para forjar mi destino. Y hoy en día, después de casi 9 años, todavía sigo en el proceso demostrando que la gracia del Señor está conmigo y estará con cada cual que decide servirle a Dios, no importando las circunstancias. No se trata de lo que tú puedas hacer como hombre, sino de lo que Dios puede hacer en ti como persona. Cuando escucho a Edgar Pomales y a Eduardo Pagán y pienso en la carta que envía William, preocupado por su sobrino Julio, tengo que entender que aún dentro de la cárcel hay gente que puede ser libertada. La cárcel no es la sentencia final. Pausamos porque esta historia continúa. Edgar Pomales y Eduardo Pagán. El profeta 800 años antes del nacimiento de Jesús dijo: "Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿acaso no eres la más insignificante, la de menos valor, la menos importante? Pero de ti saldrá un gobernador, un líder, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel". Aquellas palabras proféticas declaraban que el líder que había en Jesús, dentro de una comunidad marginada, rechazada, señalada, no tomada en cuenta, se iba a cumplir. Y el Salvador de la humanidad iba a ser el líder de todo el mundo. ¿Cuántas veces ustedes fueron vistos como una Belén? Fueron vistos sin importancia, sin valor, como algo que no llegaría a ser gran cosa en el futuro. Pero un día, el líder, el gobernador que había en ti, Eduardo, y que había en ti, Edgar, salió a la luz, nació, creció, se desarrolló. Y lo que ustedes me están contando es el cumplimiento de esa palabra profética. Yo necesito que ustedes me digan qué otras cosas se pueden hacer dentro de una cárcel, que la gente que nos está viendo hoy sepa que no todo es destrucción, odio, rencores, peleas y situaciones negativas. También allí pasan cosas bonitas, buenas y edificantes. Y hay que contarlas porque la gente que nos está viendo necesita saberlas. Pregunto, ¿se disipulan personas, se forma una comunidad social terapéutica allí, se forman iglesias que ven el poder y la gloria de Dios manifestada? Eduardo. Seguro que sí, doctor Galarza. Es más, yo me atrevo a decir que dentro de las prisiones de la comunidad, de ese tipo de comunidad, es donde Dios está formando los líderes más poderosos, porque
yo aprendí una anécdota que me enseñaron de un joyero, doctor Galarza, y me impresionó y me impactó, y sé que va a impactar a aquellos que nos están escuchando, porque mira, el joyero de una joyería, las piedras más preciosas las tiene guardadas bajo llave. Bien segura. Bien segura. Y de la misma manera, espiritualmente hablando, nosotros para el Señor éramos esas piedras preciosas. Y Él nos tuvo que guardar bajo llave hasta el cumplimiento, para que cuando nosotros pasáramos por ese proceso de embellecernos, de brillarnos, de estar ready para ser promovidos, pues entonces pudiéramos llevar a cabo lo que Él nos mandó a hacer. Y es tan impactante porque es como usted acaba de decir, hay un pueblo dentro de esas paredes, un pueblo unificado. En ese sitio no hay nombres, hay solamente un cuerpo, y ahí solamente seguimos a Cristo como Señor y Salvador. Hay un pueblo unido de diferentes sitios, de diferentes razas, que solamente lo que se enfoca es en el Salvador, en el Maestro. Qué lindo, qué lindo. Edgar, la gente que Dios te permitió ministrarle allí, bendecirle, convertirte en su líder, en su guía espiritual, en su apacentador y pastor, ¿sigue el ministerio hacia adelante? Eso es correcto. Doctor, es tanto así que cada hombre que dispuso su corazón, hoy en día hay muchos líderes hoy afuera, porque siempre yo entendí una cosa, que todo gran líder tiene que pasar un desierto. En el desierto es donde tú aprendes a depender de Dios. En el desierto es donde tú comienzas a entender que tus propias fuerzas no te van a llevar a la tierra prometida. Pero si tú dejas que, como dice la palabra, que Dios transformó una peña en agua, si tú pegas a poner en tu corazón a Cristo como tu roca, como tu fundamento en tu vida, cuando tú llegues al momento de tocar las aguas, la peña te va a sostener. Y yo he entendido una cosa, que cada hombre que se ha dispuesto a seguir a Cristo, no importando su situación, hoy son hombres de victoria. Y yo te puedo asegurar, doctor, y asegurarle a cada persona que esté escuchando esto aquí, que cuando la gracia del Señor está con la vida de una persona, no importa la circunstancia que esté viviendo, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Así que yo te animo ahora mismo a que tú tomes la decisión de servirle al Señor estando aún entre las rejas, porque dice su palabra que yo haré libres a aquellos que verdaderamente desean seguir a Cristo Jesús. Edgar Pomales y Eduardo Pagán, ¿hace cuánto salieron de prisión? Hace un año. Hace un año. Así. El fervor, la llama, la pasión que tenían adentro, ¿la siguen teniendo hoy? Eso es correcto. ¿Qué están haciendo cada uno de ustedes ahora que salieron de la cárcel? Eduardo. Bueno, yo tuve el privilegio de empezar una cadena o una campaña evangelística. Tuve el privilegio que Dios me dio, ¿verdad? Por la gracia del Señor, de predicar en el pueblo de Arroyo. Estás contando tu historia. Sí, en las 500 hasta allá me llevó el Señor. El fervor y la pasión por las almas que un día empezó dentro de la cárcel, pues se refleja hoy en día en la calle. Hoy en día soy, por la gracia de Dios, evangelista y pertenezco al ministerio en el pueblo de Guayama, que es el Tabernáculo de Restauración. Jesucristo es el Señor, conducido por la pastora María Lebrón. Allí el ministro de adoración es Samuel Saldaña. El ministro de adoración es Samuel Saldaña, un hombre apasionado por las almas, apasionado por la alabanza, por la adoración, y estamos compartiendo y pronto vamos a salir para la calle. Ahora en el mes de octubre empezamos una nueva campaña para impactar las vidas de los jóvenes, porque tenemos que hacer algo por la juventud. No podemos dejar que la juventud siga en la dirección que nosotros en algún momento estuvieron. Edgar, ¿qué estás haciendo? Pertenezco al Ministerio de Nueva Generación Profética. También pertenezco a la iglesia al cual ahora mismo me estoy congregando con la pastora Karen Gómez. Pero más que todo, Jaime, yo he entendido una cosa: cuál es mi responsabilidad con el pueblo que me rodea. Queremos identificarnos con los jóvenes,
queremos identificarnos con la necesidad de las personas, porque hemos entendido una cosa, que muchas de las consecuencias de lo que los jóvenes hoy en día están viviendo es porque no han tenido alguien que los pueda guiar. Yo me puedo identificar con esas personas. Mi ministerio es de evangelización, sí estoy predicando en iglesia por la gracia del Señor, pero más que todo mi pasión es poder llegar a los jóvenes para que no pasen lo que yo tuve que vivir, porque yo sé que hay una esperanza y esa esperanza somos tú y yo. Cada grano que pongamos en nuestra sociedad va a determinar el entorno al cual nos rodea. Y yo he entendido claramente que todo lo que el Señor depositó en mi vida tiene un propósito y es llevar a otras personas a un destino donde el Señor sea su Señor y Salvador y puedan ser exitosos como un día lo soy yo en este programa. Mi escuela de consejería profesional certificada, que capacita consejeros de primer orden, son los que brindan la primera respuesta, la primera ayuda en caso de una crisis, está acreditada por un organismo que se llama la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Y la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas forma comunidades sociales terapéuticas dentro de las cárceles. Lo que ustedes me están hablando es prácticamente lo mismo. Pregunto, en los estados que tú estuviste, Eduardo, y tú, Edgar, esas iglesias que son comunidades sociales terapéuticas dentro de la cárcel, ¿estaban formadas? ¿Ustedes ayudaron a formarlas? Y si al día de hoy continúan. En mi caso, doctor Galarza, fueron formadas porque nosotros llevamos un mensaje directo. Por lo menos yo me dediqué a predicar a Cristo y el crucificado y a discipular, que esa es la visión de Jesús, y a todas las naciones y a ser discípulos. Eso había decaído, doctor Galarza, había decaído el hacer discípulos, y entonces fue empezando a ser formado. Yo fui pues parte de ese grupo que empezó a formar lo que hoy en día son centros, ¿verdad? Dentro de esos locales, centros de capacitación, claro, y de discipulación, que lo que le enseña al miembro del cuerpo de Cristo es la identidad de quién es Él, quién es en Jesús y quién Jesús es Él y qué herencia reciben en el reino de Dios. Eso es así. En tu caso, Edgar. Sí, las iglesias ya estaban establecidas, pero siempre que uno llega a un lugar y hay un cambio de líder, siempre comienzan a surgir movimientos donde las personas, uno empieza a implementar lo que ya uno ha recibido. Claro. Estoy muy agradecido, doctor, porque en los lugares que estuve, el Señor me dio la oportunidad de poder discipular personas, pero también de adquirir conocimiento. Qué bien. Hay algo bien importante, donde tú aprendes a vivir como familias en el compartir. Cuando tú aprendes a compartir el dolor de las personas, eso es lo que hace prácticamente un psicólogo. Él te lleva para que tú le cuentes qué es lo que hay en tu corazón y tú poderlo escuchar. Prácticamente eso es lo que hacía el Señor. El Señor siempre hablaba, pero a sus discípulos los escuchaba. En la prisión, la gente lo que necesitan es que tú sepas en tu corazón que hay gente que te ama. Tú sabes cuánta gente hay ahí despreciada que piensan que no pueden amar ni que son amados. Ese es el grave problema de muchas personas, que porque han pasado ciertas situaciones en su vida piensan que no pueden amar ni que ellos pueden recibir un amor puro y verdadero. Nosotros lo que hacíamos más que todo era enseñarles que el amor que ellos iban a recibir de parte de Cristo Jesús iba a ser tan genuino en sus vidas que el día que salieran o el día que estuvieran viviendo ahí pudieran amar a las personas tal como Cristo los amó. Yo necesito agradecerles a Edgar Pomales, a Eduardo Pagán, sus historias, porque sus historias evidencian que uno puede ser libre estando preso y que la cárcel no es la sentencia final, que dentro de ese encarcelamiento la liberación de uno puede llegar y que el encuentro que ustedes tuvieron con Jesús ha cambiado sus vidas para siempre y un año después de salir de la cárcel siguen con el mismo fervor. Y les insto, les exhorto y les motivo a que no olviden eso jamás, que lo sigan haciendo porque ciertamente lo que ustedes recibieron por gracia, ahora por gracia lo siguen dando. William, tú que preocupado por Julio, tu sobrino, piensas que no se cumplirá la palabra profética y el sueño de Dios en él. Edgar Pomales y Eduardo Pagán
son testimonio de que la cárcel no es la sentencia final y que la liberación puede llegar a la vida de Julio allá adentro para él recibir bendición, liberación y convertirse en un líder desde allá adentro. 8 años, 14 años en prisión no es fácil, pero hoy compartimos lo que Dios y su poder puede hacer en la vida de una persona que toma la decisión de que su vida cambie por completo. Bendiciones.